Bienvenidos a un servicio de la Iglesia Ministerio Sembradores de Vida en la ciudad de Lima, en Perú. Deseamos que el Señor hoy nos pueda hablar en nuestros corazones. Gracias, Padre, por este servicio. Bendecimos este día, bendecimos a cada oyente, bendecimos a todos los presentes, Señor, y damos gracias por su palabra. Señor, que sea usted hablándonos por Dios y no voz de hombre. Seamos, Señor, nosotros quienes recibamos con gozo y alegría y entendimiento su palabra. Que la fe venga, Señor, por oír su palabra, y que esa semilla de fe en nuestros corazones germine de frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, sea un gran bosque de bendición para bendecir a otros con su palabra. Que nos llenemos de su palabra, pero que también la demos a otros, que la enviemos, que la vivamos, que la disfrutemos, que la prediquemos, porque hay vida en su palabra, que es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra que traigo hoy es algo que ciertamente que nos ayuda, o que en este caso nos recuerda que es caminar como cristiano, es vivir con integridad. Así es, caminar con integridad. La integridad es algo que tenemos que siempre tenerlo presente, la integridad, vivir con integridad. En el Antiguo Testamento el término integridad aparece con la palabra hebrea tamim, T-A-M-I-M, tamim, que significa ser o estar terminado, estar finalizado, y que no falte nada ni que haya defectos. Ese es tamim, Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra integridad se define con la palabra griega aftorian, A-F-T-H-O-R-I-A-N, aftorian, que significa incorruptible, inmortal, honestidad y ser un modelo de buenas obras. ¡Qué tremendo! También se define como íntegro a alguien que no puede o que no está sujeto a la corrupción y que sus convicciones permanecen inalterables. Alguien íntegro no está sujeto a corrupción. Es importante eso. Vivir con integridad, entonces, podemos resumirlo de esta forma. Es vivir con honestidad, probidad, sinceridad, sensatez, rectitud, moralidad, lealtad, pureza, siendo incorruptible, intachable, que siempre muestra sus verdaderas intenciones y que es un modelo de buenas obras. El íntegro siempre actúa en la verdad, siempre muestra con claridad sus intenciones, no tiene una agenda oculta, no tiene un proyecto o un programa oculto para cuando está hablando con una persona o está haciendo algo. Entonces, ahora, al contrario, si alguien está participando o está sujeto a la corrupción, a la deshonestidad, a la parcialidad, a las deficiencias o a los defectos, es completo, no es íntegro. O sea, cuando usted ve corrupción, falta integridad. Cuando usted ve deshonestidad, no hay integridad. Cuando usted ve que alguien es parcial y no imparcial, falta integridad. Cuando se mantiene siempre en sus deficiencias y defectos personales y no quiere salir de allí, falta integridad. No está completo, no es íntegro. Leamos en la Biblia Reina Valera 1960. Usted puede leer la Biblia que usted quiera, pero yo leo Proverbios 10:9. Veamos la sabiduría del sabio Salomón. Proverbios 10:9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Amigo, amiga, hermano, hermana, si usted anda en integridad, usted anda confiado, porque usted no tiene nada que temer. Usted camina en una verdad, en una absoluta verdad, por lo cual usted no tiene temor de nada. Repito, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. Si una persona hace cosas malas y pervierte su camino, tarde o temprano eso le traerá un quebranto, le traerá algo para caer. Y entonces tenemos que caminar en integridad, como decía el sabio Salomón. Ahora, nos preguntamos algo. ¿Cuáles serían las características de un cristiano integral? De un cristiano que vive y camine con integridad. ¿Qué características puede tener un cristiano? Vamos a ver un poco para saber un poco y reflejarnos si estamos más o menos enmarcados en esas características. Primero, un cristiano integral es moralmente incorruptible. Nunca se deje corromper usted. Sea moralmente incorruptible, por lo cual no puede ser sobornado, no permite ni provoque que su reputación esté en entredicho. Usted nunca acepte la corrupción, nunca se deje sobornar, ni lo provoque, no corrompa a nadie. No haga algo
que venga a avergonzar. En Efesios 4:29, Efesios 4:29, búscalo allí. Mira lo que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No hablen palabras corrompidas. Mire, ni usted se deje corrompir, ni sea sobornado, ni provoque. Si usted, por ejemplo, y ha pasado mucho, viene el fiscal de tránsito y le pagó en su vehículo, en su movilidad, y entonces le va a poner una multa porque se pasó el semáforo en rojo, o comió una flecha, o usted simplemente no cumplió con una ley, le va a poner una multa. Evítelo, no soborne al fiscal, hable con la verdad. Me equivoqué. Le pongo un ejemplo. Una vez estaba yo en Valencia, en la ciudad de donde yo vengo, en Venezuela, y había una avenida, una pista pues grande, que dicen en Perú pista, y entonces una avenida, y yo había que cruzar a la izquierda, y el semáforo cambiaba muy rápido de verde a rojo, ni siquiera se paraba en el amarillo. Cambia a verde y yo voy a pasar, y cuando voy a pasar, inmediatamente pasó a rojo, y el fiscal de tránsito está en la esquina y me detuvo. Y me dijo: usted se acaba de comer la luz roja. Le decía: sí, me la comí, pero el semáforo cambia muy rápido. Bueno, deme todos sus papeles, su cédula, aquí dicen DNI, deme el documento del carro, deme la póliza de seguro, deme el certificado médico, deme todo lo que me pidió, se lo di. No, en ningún momento yo le dije: sí, yo me comí, o sea, yo me pasé la luz roja, pero no porque yo quiero, sino porque el semáforo está desincronizado. No lo hice a propósito, yo no soborné ese. El hombre no que otra cosa que decir: está bien, váyase y no lo vuelva a hacer. No provoqué corrupción, ni tampoco vine a excusarme. Hay que siempre actuar en la verdad. Si usted maneja una movilidad de un vehículo, tenga sus cosas al día. No tenga usted que estar esperando que lo paren para eso. Siempre en Venezuela yo viajaba mucho por mi vehículo, con mi familia, y siempre que había una alcabala, un grupo de policías o de fiscales atendiendo los vehículos para revisar los vehículos, nunca nos detuvieron. Siempre continuamos nuestro viaje porque siempre tenemos las cosas al día, tanto el vehículo, la movilidad, como los documentos. Entonces hay que ser así y no provoca entonces la corrupción a nadie. Si usted se equivoca, acéptelo y diga a la persona: si me equivoqué, me pasé la flecha o me pasé la luz, me arrepiento, me da una multa, bueno, yo me lo merezco porque yo no tuve atención, no presté atención, pero nunca ni se deje corromper ni corrompa a otro. Sea moralmente incorruptible y no provoque que esa cosa le afecte a otro, porque cuando usted provoca que alguien se corrompa, usted está haciendo que esa persona peque, y hay que evitar eso. Bien, hay que evitar palabras corrompidas en nuestra boca, hay que evitar que digamos cosas que corrompan a otro. Segunda característica de un cristiano integral. Un cristiano integral es una persona que cumple su palabra, dígame bien, cumple lo que promete. En el mundo cristiano nos pasa mucho eso, y en el mundo secular también. Nos prometemos constantemente: mira, yo te llamo esta noche a las 7, yo te mando un mensaje de texto, yo te llamo, sí, yo voy a estar allá, mañana a las 8, el lunes te pago, la semana que viene tal día hago el trabajo. Nos gusta comprometernos, pero no siempre cumplimos. Mira como dice Santiago 5, versículo 12, dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces nos ponemos a comprometernos, a decir que sí lo voy a hacer, que sí voy a ir, que sí voy a llamar, que sí voy a mandarle mensaje de texto, que sí voy a hacer esa tarea, que sí voy a cumplir con mis obligaciones, que sí voy a llegar temprano como he prometido, que sí, pero muchas veces no lo hacemos. Y la palabra nos exhorta, nos dice claramente que tu sí sea sí y tu no sea no, para que no caigas en condenación. Entonces viene y no cumples, y entonces vienen situaciones sobre el individuo, le pasan cosas. ¿Qué me está pasando? Pero usted no está cumpliendo con lo que usted está diciendo, usted está yendo en contra de lo que dice la palabra en Santiago 5:12, que tengamos cuidado. Un cristiano integral cumple su palabra, cumple lo que promete, lo que usted prometa, cúmplalo. Sea la naturaleza que sea, el orden, la magnitud, el tiempo, la manera, la forma, usted cúmplalo, sea gente cumplida, que lo tengan como gente que usted cumple su palabra. En
el pasado, la gente, nada más con un apretón de mano y con una palabra de yo estoy de acuerdo, un trato, eso era ley. En el pasado, el darse la mano y decir yo lo voy a hacer, yo lo comprendo, yo acepto esto, es la ley. No había que escribirlo porque la moralidad estaba a un nivel muy alto y eran personas que ciertamente cumplían lo que prometían. Y eso se ha perdido hoy en día. Eso se ha perdido mucho hoy en día. Tercer aspecto de características de un cristiano integral. Un cristiano integral está para amar a quienes le rodean y debe demostrarlo, no solo con palabras, sino con sus hechos. Nos gusta mucho si yo amo a mi prójimo como a mí mismo y decimos, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento, amas a tu prójimo como a ti mismo. Lo decimos rapidito, no sabemos muchos se saben esa cita de memoria, pero ciertamente amamos, no lo demostramos. Lo decimos mucho con nuestra boca, yo te amo hermano, hermanito, te amo, hermano, amigo, te amo, yo amo este país. Pero realmente con nuestros hechos no hacemos lo correspondiente. Es lo que dice la palabra, porque la palabra es que siempre nos aclara. Primera de Juan capítulo 3, 17, 18. Búscalo allí para que tú veas lo que dice la palabra. Repito el enunciado de este punto. Un cristiano integral está para amar a quienes le rodean y debe demostrarlo, no solo con palabras, sino con sus hechos. ¿Qué dice la palabra? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hagamos las cosas correspondientes, demostremos el amor, no solo con lo que decimos, sino que lo hagamos, que sea tangible, que la gente pueda ver que lo que yo estoy diciendo y transmitiendo es verdad. Que yo, si tengo algo para darle a alguien, ayúdelo, fortalézcalo con tu tiempo, con tu dinero, con tu finanza, con algún bien. Simplemente o darle fortaleza, usted hágalo concerniente, sea usted ciertamente quien bendice a la persona, demuéstralo con sus hechos. Y tengo otra lectura para confirmar esto en Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18, dice así: también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Santiago 2, 17 y 18. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, demuestra tu fe con las obras que tú haces, sé correspondiente, demuestra el amor con hechos, haciendo las cosas correspondientes. Muestra obras dignas de justicia y de arrepentimiento, que tú te arrepentiste, que tú recibiste la justicia de Dios, que has sido justificado, que el amor de Dios está en ti, que lo que tú tienes en tu mano es para bendecir a otros, que lo que tú tienes no es tuyo, es que Dios te lo dio. Dones, talentos, habilidades, finanzas, bienes, negocios, propiedades, lo que tú tengas, intelecto, sabiduría, no es tuyo, es de Dios. Dios te lo dio, compártelo con otros. Nunca te olvides de la familia y la fe, pero ayuda a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, como dice la Escritura, pero demuéstralo con tus hechos. Sé íntegro, sé integral. Demuestra el amor no con tus palabras, sino con tus hechos. Demuestra que tú amas. Cuarto aspecto de un cristiano integral. Anótalo allí. Un cristiano integral es honesto, es honesta. Y miren, muchas personas actualmente actúan con deshonestidad en muchas cosas. Ten cuidado con eso. La honestidad es algo que siempre debemos demostrarlo. Siempre, dice aquí, un cristiano integral es honesto o es honesta, y su lealtad, servicio y obediencia es hacia Dios antes que a los hombres. Mire usted, en cada circunstancia, entienda que usted está siempre delante de la presencia de Dios. Dios es omnipresente. Y todo lo que usted haga, usted piensa que no lo están viendo. Pues sí, sí lo están viendo. Si usted trabaja en una empresa y usted se comprometió a hacer un trabajo en un horario, pues cumple su horario haciendo lo mejor posible su trabajo. Sea excelente lo que hace. Si usted se comprometió a ir a clase y la clase comienza a las 7 de la mañana, pues esté a las 7 de la mañana y esté en toda la clase completa, en todo el estudio completo, y comprométese e involúcrese. Si usted tiene que cumplir una responsabilidad, hágalo. Lo que usted tenga que hacer, hágalo como si estuviera haciéndolo para Dios. Lo hace para los hombres, porque los hombres reciben, digamos, lo que uno hace, el producto de nuestro trabajo, pero usted lo hace para Dios. ¿Y dónde dice eso? En Colosenses 3:23.
búscate allí, para que veamos que ciertamente nosotros lo hacemos lealmente, honestamente. ¿Para quién? Para Dios. Lo hacemos para los hombres, pero como caen, para Dios. Colosenses 3:23 dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagas, hazlo de corazón, es decir, pon todo tu interés, hazlo desde la profundidad, de lo mejor de ti. Si tú vas a hacer una tarea, hazla de la mejor manera posible. Si tú vas a barrer una vía pública, una calle, una casa, entiende que por allí va a pasar Cristo. Entiende que en ese piso, yo lo hacía mucho cuando yo, a veces que limpio o limpiaba, yo decía, bueno, si aquí se van a sentar niños, yo tengo que limpiar esto de tal manera que si Jesús viniera y se sentara con los niños, Jesús no se ensuciara su túnica, sino que él estuviera limpio, por lo cual los niños tienen que tener un sitio muy limpio, o limpio lo mejor posible, lo que puedo. Cuando hago algo, lo hago lo mejor posible, como si alguien lo fuera a usar, y tú te sientes usando algo que está bien lavado, bien limpiado, bien desinfectado, que está bien limpio, está bien hecho. Si yo voy a planchar la ropa, y yo plancho ropa, no hay problema. Como hombre yo hago muchas cosas. Y cuando la plancho como de tintorería, sin arruga, que debe quedar perfecto, porque debe ser así. Lo hago desde mi corazón, porque yo me lo pongo. Pero ¿qué pasa si mi ropa, el Espíritu Santo está dentro de mí? Él quiere que mi ropa se vea arrugada, que se vea fea, sucia. O sea, no, yo lo hago de la mejor manera posible. Yo tengo que vivir siempre con la integridad, que yo todo lo que haga lo haga para los hombres, pero como para Dios. Y lo hago desde mi corazón, desde mi interés, lo hago de lo profundo de mi ser, con el mejor interés y la mejor diligencia posible. Así tenemos que hacer las cosas. Así es un cristiano integral. Vamos a ver el quinto punto de las características de un cristiano integral. Un cristiano integral es confiable y no traiciona a quienes confían en él o en ella. ¡Wow! Es confiable. ¿Somos confiables? La gente puede verte a ti, ahí viene una persona confiable, ahí viene una persona realmente que no traiciona a quien ha confiado en él, o a veces hemos traicionado la confianza de alguien. Mire, realmente es muy delicado, porque cuando alguien te da su confianza y deposita en ti su confianza, lo que menos espera la persona es que tú lo traiciones, o que tú hagas algo que lo moleste, o que vaya en contra de la confianza que te brindó para tú hacer algo. Y entonces la persona espera que tú no traiciones. Mira lo que dice en Efesios 4:22, porque aquí se habla de la palabra. Entonces, si un cristiano integral es confiable y no traiciona a quienes confían en él o en ella, Efesios 4:22 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, en el mundo, cuando nosotros éramos gente que no teníamos a Cristo, despojado del viejo hombre, ese hombre viciado, ese hombre mentiroso, pendenciero, malvado, con malas intenciones, que está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo. Las cosas del mundo son engañosas, y renovados en el espíritu de vuestra mente. La mente tiene un espíritu, es algo que te lleva, porque aquí está, en la mente está el problema. Vienen los dardos del maligno, viene la mente a decirte que tú no hagas lo correcto. El enemigo va a meter en tu mente que no lo hagas, y tú no vienes y recibes esos dardos del maligno. Dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, fuimos renacidos. ¿Dónde? En el Espíritu. Nacimos de nuevo en el Espíritu, no en el alma, no en el cuerpo, sino en el Espíritu. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros debemos andar en justicia, en santidad de la verdad de nuestra vida. Repito, en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que Dios quiere que caminemos, en la justicia y la santidad de la verdad de siempre, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. De hecho, en la armadura de Dios de Efesios 6, el cinturón de la verdad es que te sujeta a la armadura, para que caminemos siempre la verdad. Él es la verdad. Cuando decimos siempre la verdad, andamos en verdad de justicia, que es la coraza. Entonces nosotros estamos representando directamente a Jesucristo y caminamos en integridad. No mienta, no haga las cosas indebidas. Renueve usted su mente con la palabra de Dios.
Si algo de su mente está corrompido, algo que no está bien, usted sustituya, reprenda eso, échelo fuera y deposite, sustituya esa palabra, ese pensamiento, esa imagen con la palabra de Dios, con lo que dice la palabra con respecto a esa situación. Entonces, usted sea confiable y no traiciones a quien confía en ti. Nunca traiciones a alguien que ha confiado en ti. No importa la cantidad de confianza que te haya dado. Usted no traicione a la persona. Nunca la traicione. Sexto aspecto de un cristiano integral. Un cristiano integral respeta a los que le rodean y cumple con sus obligaciones. Mire que aquí hay algo tremendo. A veces no le damos respeto a quien debemos respetar. Muchos hijos no respetan a sus padres, muchos hijos no respetan a sus autoridades, muchos hijos no respetan a sus profesores, a sus jefes, a sus líderes, a sus pastores, no los respetan. Y muchos no cumplen con sus obligaciones tributarias, impuestos, una cantidad de cosas. Es algo que realmente para el cristiano es algo que tenemos que siempre que nosotros revisar, porque en eso hay mucha situación, mucha incidencia en el mundo creyente. Venimos del mundo, nacimos de nuevo en el Espíritu, pero tenemos las mismas mañas del pasado. Queremos hacer las cosas indebidas, declarar, dígame esta parte. Voy a leer la escritura porque quiero decir algo importante, que pasa en muchas personas, en muchos cristianos. Búscate Romanos. Vamos aquí a dice Romanos. Pablo nos dice en Romanos, capítulo 13, versículo 7, búscatelo allí. Dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Págale a todo lo que le debas. Págale a todo lo que le debas. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Qué es un tributo? Yo lo noté aquí porque es importante saber. Porque la palabra de Dios siempre hay que discernirla. ¿Qué es el tributo? ¿Qué dice la Biblia? Es una contribución en especie, pero el cumplimiento de los rituales respectivos. Es una contribución en especie, pero el cumplimiento de los rituales respectivos. Es una cantidad de dinero, de productos, de animales que un vasallo entregaba a su señor. O sea, el tributo era algo que se le daba al señor. Se le daba como algo que había que pagar. Era como algo que de lo que tengo yo tengo que dárselo a mi señor, al señor que había, un vasallo se lo entregaba al señor. Pero dice, lo que debas, tributo, tributo, el pequeño tributo, al que impuesto, impuesto. Mire cuánta gente, incluso creyente, evade los impuestos. Evade los impuestos. Mire esto que le voy a decir. Y se lo digo porque yo lo he visto y que muchas veces se me ha presentado la situación y he tratado en lo posible de evitar que eso suceda. Mire lo que ha pasado. Muchas personas dicen esto. ¿Cuánto cuesta eso? Cuesta tanto. Oye, pero eso está muy alto, está muy costoso, está muy caro, vale mucho dinero. Y la persona dice, bueno, pero te puede salir más barato si te lo dice factura y te reduzco el impuesto. ¿Cuánto es el impuesto? El 14%. Ah, no, tu salario sin impuesto, no importa. Me sale mucho más barato, me sale mejor, me sale más cómodo. ¿Y qué estamos haciendo allí? Estamos corrompiendo el sistema. Porque si usted evade el impuesto, primero está haciendo usted que esa persona también peque al evadir el impuesto. Usted no está honrando a la gente, porque esa gente no va a pagar el impuesto sobre la renta al gobierno. Y eso no está bien, porque usted tiene que pagar impuestos al gobierno. Forma parte de nuestras obligaciones. No permita eso. Sale un poco más costoso, más caro, más alto, pero usted pague su impuesto, pida su factura. Cuando usted pide factura, la persona se ve obligada a declarar el impuesto y el impuesto ayuda a toda la nación. Entonces, no evada impuestos, haga su declaración de impuestos sobre la renta, no esté evadiendo, sea sincero. Si tiene que pagar impuestos en su impuesto sobre la renta anual, bueno, haga prevención antes, no espere el día del impuesto en enero, si es que se declara en enero o febrero, usted no espere ese día para usted buscar dinero para la provisión que tenga que pagar. Usted vaya haciendo provisión en los últimos meses del año del impuesto que tiene que pagar al inicio del año siguiente y pague sus impuestos. No evada el impuesto, que no le dé factura para no pagar impuestos. Usted sea leal, íntegro en lo que haga. Y honra, honra. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, sea larga vida sobre la tierra. No honramos, como lo dije hace un momento, no honramos a nuestros padres, no
no honramos a nuestras autoridades, no honramos a nuestros jefes, a nuestros líderes, a nuestros pastores, no los honramos. A veces nosotros no somos gente que da realmente la honra al que la debe tener. Mire, si hay alguien, no importa la jerarquía que tenga, la posición que tenga, si hay alguien que necesite honra porque lo merece en ese momento, denle la honra. No se quede con eso. ¿Cuál es el problema? Que usted reconozca que alguien debe ser honrado. Pues no se quede con eso. No importa la categoría, no importa que sea un joven, un adulto, un niño anciano, alguien que sea que esté bien, que te guste o que no le guste. Si usted tiene que darle honra, honre. Punto. La palabra lo dice. Dale. Al que tenga que darle la honra, dásela. Al que el impuesto pague el impuesto. Al que tributo, tributo. No te quedes con nada. Entonces, respeta lo que te rodea y cumple con tus obligaciones. Ese es un cristiano integral, camina en integridad. Séptimo aspecto de un cristiano integral: mantiene un buen comportamiento en su vida diaria. Mantiene un buen comportamiento en su vida diaria. Nosotros somos testimonio ante la gente y la gente nos observa cómo caminamos nosotros. Nosotros somos gente que somos observados constantemente. Incluso la palabra dice que en la Biblia que hay gran multitud de nubes de testigos. Puede ser que haya gente que nos esté viendo así, de que nosotros no estamos observando, pero hay gente que nos está observando. Vean en las redes sociales cuando son muchos videos que la gente piensa que nos están viendo y le están hasta filmando y grabando en un video. Hay gente que nos está observando. Y en el mundo espiritual, una gran nube de testigos, tanto ángeles de Dios como ángeles de Satanás, demonios que están allí viendo qué hacemos nosotros. Una gran nube de testigos, cuidado con eso. Por lo cual, mantenga un buen comportamiento en su vida diaria. Sea gente de una sola pieza, gente de un solo nivel, gente de una sola cara, de una sola personalidad, que usted constantemente es una persona que es digna de confianza, que la gente dice, viene alguien que tiene un comportamiento que siempre es lo mismo, tanto en la iglesia, levanta manos santas, adora, honra, bendice a todo el mundo, abraza y ora, y en la casa también lo hace igual, no que sea al revés. Porque mucha gente dice, bueno, en la iglesia eres así. Incluso hay una historia que se cuenta, ¿ves? Una historia, eso y se veía muchas veces. Una vez venía una familia llegando al sitio, a la plaza, a la playa, al estacionamiento, venían de su casa y venían peleando la familia. Y cuando entran a la iglesia, entran derechitos, firmes, hola, ¿cómo estás? Sonriente, hola, hola, todo el mundo sonriente, abrazando. Pero en la casa es un campo de batalla. Entonces su comportamiento de la iglesia no era el de su casa, y eso no es correspondiente, porque tarde o temprano eso se va a hacer ver, eso se va a demostrar, tarde o temprano eso va a salir, hermano. Las cosas, dice que cuando se pone la luz arriba, la luz de Cristo va a alumbrar esa mentira que está viviendo. ¿Qué es el Salmo 101? Busca el Salmo 101 para ver esto, el comportamiento de tu vida diaria, o tu buen comportamiento en tu vida diaria. Salmo 101, versículos 2 y 3. Salmo 101, versículos 2 y 3, dice así: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, Señor. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi familia. Tiene que ser íntegro desde su corazón, en medio de su familia. Usted es la misma persona en su casa y en la calle, en todo momento usted ande en la integridad de su corazón. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, porque cuando tú pones cosa injusta, te está viendo, pero te está viendo Dios. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Si la gente que hace maldad, que hace cosas desviadas, pues no permita que esa gente ande con usted. La palabra dice que el que anda con sabio, sabio será, pero el que se junta con eso será quebrantado. No se junte con necios, no se junte con gente que se desvía de la verdad, con gente que es mentirosa, que es pendenciera, que no cumple, que gente que tiene mal testimonio, gente que no se junte con esas personas. Ore por ellos para que se salven, para que el Espíritu Santo los redarguya, convence de pecado, justicia y juicio, se arrepientan y se conviertan. Ore para que esa persona cambie su manera de vivir. Usted no está juzgando a nadie, no estamos para juzgar a nadie, pero usted ore por la persona si su conducta no es adecuada, pero no se junte con ellos. En caso usted lo puede saludar, tener una amistad, pero no tenga una comunión con la persona, porque no es alguien que usted deba imitar su conducta, sus pensamientos, su manera, no imite esas cosas. Bien, octavo aspecto del cristiano integral. Un cristiano integral no habla mal de los demás. Y mire cómo nos gusta. Una de las cosas que más se nota
en el mundo, dígame, en la iglesia, es la gente que tiene lengua larga. La lengua es un infierno, enciende todo el fuego de la creación, dice la palabra. Entonces, no hablemos mal. Sin embargo, no voy a referirme a ese versículo, sino al Salmo 15. Salmo 15, versículo 3, para no hablar de los demás. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Si estamos hablando en la presencia de Dios. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? O sea, en la casa de Dios. ¿Quién morará en el monte santo de Dios? Dice, el que anda ¿qué? En integridad y hace justicia y a la verdad en su corazón. ¡Wow! El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Mira, anda en integridad, hace justicia. ¿Quiere estar en el monte de Dios? En el monte de Dios, ¿quiere estar en el tabernáculo de Dios en su presencia? Pues mira, ¿cómo tienes que andar? Como tenemos que andar nosotros, en integridad, haciendo la justicia, ser gente justa. Somos justos porque es justo, hacemos obra de justicia, hablando siempre la verdad. Recordemos, ya lo dije hace un momento, Jesucristo es la verdad. Hable siempre la verdad, desde nuestro corazón, desde nuestro ser interior, desde lo más profundo de nosotros. Seamos gente que la verdad esté en nosotros. No calumnie con su lengua, no esté calumniando a nadie, no esté hablando mal de nadie, no esté poniendo chismes ni murmuraciones contra nadie. No calumnie con su lengua, no haga mal a nadie, no haga mal. La palabra dice, haz bien al que pueda, no importa que sea, haga bien. No admitas reproche alguno contra tu vecino. ¿Qué es eso? Reproche contra mi vecino, ¿cómo es eso? Reproche significa desenmascarar la falsa certeza, desarmar las razones falsas, protestar contra las excusas inadecuadas detrás de conductas erróneas. Fíjate que esto es un concepto que, en resumen, lo de la Biblia, repito, que es un reproche que se admite contra el vecino. Un reproche es desenmascarar la falsa certeza. Si alguien está hablando mal de tu vecino y es algo que no es ciertamente es verdad, sino que puede ser una falsedad, desenmascara, que siempre aflora la verdad. Y si usted no la tiene al momento, ore, Señor, aflora la verdad en esta situación para que esa persona no sea blasfemada, no sea difamada. Desarma las razones falsas. Si usted ve que son falsas las razones, desarma con argumentos válidos para que sean probados que la persona está hablando de falsedad. No admita reproche contra ninguna persona. No permite que te vengan a hablar mal de alguien. Si tú ves que es una falsedad, usted desenmascare eso y diga, un momento, son así, la verdad es esta y esta. Protesta contra las excusas inadecuadas detrás de conductas erróneas. Si hay alguien que tiene una conducta errónea contra una persona, contra otro, y usted puede desenmascarar eso y protestar, un momentito, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Es una conducta que no viene al caso. No hagas eso porque no está correcto. O sea, hágalo de una manera formal, seria, pero disciplinada, pero también con carácter, con entereza. Tengamos el valor para nosotros no admitir reproche contra nuestro vecino, tu vecino puede ser tu prójimo, tu vecino, pero también puede ser tu familia, puede ser tu amigo, puede ser tu compañero de trabajo que tienes al lado, tu compañero de estudio que tienes al lado, la gente que tienes al lado en el mercado. O sea, si usted ve que alguien está diciendo algo malo, haciendo reproche contra alguien y no está bien, no es correcto, usted de una forma adecuada, usted parece allí y desenmascare eso y le dice, yo no estoy de acuerdo, eso no es así, esto y esto es lo que yo vi, es lo que yo sé y es lo que creo. Bien, y usted haga de una manera, no tenga problemas con nadie, pero si usted tiene que actuar en la verdad, actúelo con rectitud, nunca hable mal de los demás. Bien, noveno aspecto de un cristiano integral, defiende sus creencias y sus principios ante los demás. ¿De qué forma? De una forma tranquila, sin importar sus consecuencias. Usted, cuando le demanden que usted aclare, exprese, diga, manifieste lo que usted cree de la palabra, hágalo de una forma tranquila, de una forma ordenada. Y no importa las consecuencias, porque usted que lo respalda es Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es el que nos defiende? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es nuestro Redentor y Salvador que venció al mundo? Jesús. ¿Quién nos guía a través de toda justicia, este vive con nosotros, está con nosotros en nuestro ser integral? El Espíritu Santo. La Biblia es nuestra herramienta, nuestro manual de vida y conducta. En base a la Biblia usted defienda. Busque de ahí, voy a meter dos escrituras. Primera de Pedro 3:15, búscala allí. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados. Es decir, tienes que leer la Biblia, tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que meditar. Busca estudio, busca algo que esté relacionado para que aprendas y sepas cómo defenderte. Si
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados, ¿para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. No te vas a poner ofuscado contra los testigos de Jehová, contra los mormones, contra los católicos, contra los adventistas, contra los aquellos. No, usted no se meta con nadie, no se meta con esa gente. Usted simplemente diga lo que dice la palabra de una forma con mansedad, como dice la palabra, mansedumbre y reverencia. Es decir, usted tiene que mostrarse como una gente tranquila, que está en paz y que lo que usted va a decir tiene tanto peso que por sí misma vence al enemigo, vence la mentira y vence la falsa doctrina y vence la secta. ¿Bien? Repito, sino santificad a Dios Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensas con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando alguien venga y te pregunte de la fe que tú predicas, de la palabra, del evangelio, bueno, usted prepárese, defiéndolo conforme a lo que dice la Escritura. Si usted no está muy preparado porque no tiene mucho conocimiento, pues entonces, Espíritu Santo, guíame y busque entonces información. Yo quiero saber eso en caso del matrimonio, que dice la Biblia, en caso del trabajo, que dice la Biblia, en caso de las amistades, que dice la Biblia, en caso del matrimonio y los hijos, que dice la Biblia, en caso del trabajo, que dice la Biblia, en caso de la riqueza, cómo manejarla, que dice la Biblia, en caso de nuestras relaciones entre las personas, que dice la Biblia. Y usted documéntese. Pero usted presente defensa de la fe, documéntese de quién es Dios. Si Dios es como, Dios es Padre y Espíritu Santo, documéntese de esa verdad de la Trinidad para que usted defienda eso. Que ven Satanás y te dice decretos, te salta decretos fue anulada, documéntese de eso. Que usted dice que usted tiene que protegerse con la armadura, documéntese de eso. Documéntese usted de la palabra para que usted pueda defender su fe delante de las personas. Católicos, mormones, adventistas, testigos de Jehová, quien sea, santero, brujo, católico, no importa quién sea, usted presente la defensa, pero con mansedumbre y reverencia. No se ponga a pelear con nadie. El que pelea por usted se llama Jesús. Jehová los ejércitos pelea por nosotros la batalla, manda sus ángeles con nosotros. Usted simplemente párese y diga cómo es. Jesús le dijo, van a hablar mal de ustedes, los van a perseguir, los van a cuestionar, pero usted ni siquiera diga nada. El Espíritu Santo le pondrá en boca de ustedes lo que ustedes van a hablar. Entonces es usado por el Espíritu Santo, pero usted tiene que tener un depósito adentro de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda sacar de ese depósito lo que usted va a hablar. Si usted no se lee, si usted no se llena la palabra de Dios, ¿qué va a sacar el Espíritu Santo? Palabrería. Lo que veo en redes sociales, los chistes, los videos, ¿eso es lo que va a sacar el Espíritu Santo? No, tiene que sacar usted la riqueza de la palabra que tiene en su corazón, porque usted ha leído la Biblia, porque usted la ha visto, usted la predica, usted la vive. Usted la lee, usted ora. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo en el momento que usted tenga que defender la fe que usted predica, al Dios a que usted sirve, al Evangelio que usted conoció, a esa buena nueva salvación que la gente espera que usted le dé. Y en el momento en que usted esté defendiendo su fe, predique el Evangelio. ¿Por qué? Porque usted va a revertir todo eso en pro de que la gente pueda entender de que la palabra de Dios es la verdad, de que la Biblia es el único elemento aprobado por Dios como su palabra y su mente, de que Jesucristo es el único Salvador y Señor, que no hay otro camino, no es María, no es Pedro, no es Pablo, no es la santería, no es la brujería, nada de eso, es Jesucristo el camino a la salvación. Y entonces usted va a llevar esa verdad, defiende su fe y siempre la palabra de Dios. Y entonces, si alguien está tirado para la salvación, puede recibir el don de salvación y entonces usted le hace la oración de fe y lo lleva a Cristo. Bien, la adversidad te puede llevar a una bendición. La Santa Escritura, para defender nuestra creencia y principio, está en Job 27. Job 27, versículo 5. No importa cómo te tienten, lo que digan, cómo te pullen, te busquen, que te digan, dime, ¿qué vas a hacer? Mira, ese Dios tuyo no te ha dado sanidad, ese Dios tuyo no te ha dado dinero, ese Dios tuyo no te da una casa propia, ese Dios tuyo no te da ropa, ese Dios tuyo no te da trabajo, ese Dios tuyo, mira, ni siquiera te has podido casar, ese Dios tuyo permitió esto en tu familia, esta enfermedad, esta situación. Y Job sufrió bastante, ¿verdad? Y él dijo, nunca tal acontezca que yo os justifique, decía a sus amigos. Nunca acontezca que yo justifique lo que ustedes dicen, porque ustedes están errados lo que dicen. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mire, Job se mantuvo en integridad. No importa lo que le decían sus amigos, sus tres amigos. Job nunca apartó de sobre él la integridad que tenía delante de Dios. Y Dios dijo, mi siervo Job, quien es íntegro en su corazón, y por la integridad de Job fue restituido, restaurado, bendecido y quedó escrito en la Biblia eternamente. Entonces usted como Job, dígalo ciertamente, mi integridad voy a mantener,
Voy a defender mi fe con los principios de la palabra que yo conozco, con mansedumbre, con reverencia, pero con sabiduría, con inteligencia y guiado por el Espíritu Santo. Porque es que me ayuda a mí a defender mi fe delante de la gente. Viene alguien y habla de su cosa por el problema, como me dijo la muchacha ayer. Yo soy católico y me bauticé. Yo sé, pero es que el bautismo es del Espíritu Santo. Y el bautismo que viene es para grandes. Pero Jesucristo, la verdad, no te hablo de religión, te hablo de una relación. Sí, pero yo me quiero quedar ahí, eso es otra cosa. Yo no puedo obligar a nadie a que acepte a Cristo. Pero yo defiendo mi fe con lo que yo sé, con lo que yo he aprendido de la palabra, con lo que yo he leído. Y el depósito que tengo, el Espíritu Santo lo usa para entonces yo defender mi fe con mansedumbre, pero con reverencia, pero con determinación. Y punto décimo, un cristiano integral tiene una alta escala de valores. Alta escala de valores. Cuando tus valores están altos. Un cristiano integral tiene una alta escala de valores, está siempre por encima. Sus valores están altos, nunca están bajos. Están por encima. En Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tus valores están altos, en alta escala, valora los grandes mandamientos de Dios. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hazlo con una verdad. Tus valores tienen que ser altos. Lo primero, la prioridad para ti debe ser a Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, tus emociones, sentimientos, con tu espíritu, álmalo completamente. Dale tu prioridad a Dios. Pero también, después que ames a Dios, ama al prójimo, ama al prójimo, ama al prójimo, ama al prójimo, ama al prójimo como a ti mismo. Si tú te amas, vas a amar a otros, pero como hay gente que no ama a los demás, porque no se ama a sí mismo. Entonces dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Valora los grandes mandamientos de Dios, sé íntegro e integral en lo que haces. Vivir con integridad es ser el ejemplo de Jesucristo. Solo podemos vivir con una verdadera integridad por medio de su poder, que da lo que son suyos. Jesucristo es nuestro modelo de integridad máximo. Jesucristo fue la mayor integridad posible. Él mantuvo su integridad hasta el último momento. Él fue tentado en todo y no pecó, fue íntegro. Él cumplió toda la ley de justicia, fue íntegro. Él dijo: Padre, Getsemaní, tengo una gran angustia, pasa de mí esta copa, porque él sabía lo que le iba a tocar, le iban a latigar, a golpear, a escupir, le iban a crucificar, le iban a derramar su sangre, le iban a matar. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él tuvo su integridad y lo dijo 3 veces y 3 veces no, más bien le mandó a alguien que lo fortaleciera. Entonces Jesucristo retuvo su integridad. Él es nuestro mejor modelo de integridad que existe. Jesús, como vivió Cristo, esa es la vida que tenemos que tener. Nuestra referencia es Cristo. Entonces mire, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. En el mundo tendrás aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Ten paz, hermano, ten paz y sin aflicciones, porque Cristo ya venció. Cristo venció el mundo y nos hizo más que vencedores. Recuerda que nosotros, dice el libro de Efesios capítulo 1, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él nos va a guiar a toda justicia. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Eso dice Efesios 1, versículos 13 y 14. Somos templo y morada del Espíritu Santo. No somos nuestros, somos de Dios. Y si Él está en nosotros, nosotros debemos vivir con esa integridad, ese ejemplo que Cristo nos dio. Nosotros debemos ser ejemplo de integridad para los demás. Es todo un desafío vivir con integridad en un mundo donde las personas, donde los corruptos, donde la corrupción está en todo lugar. Dígame, aquí en el Perú, ¿cuántos presidentes no han cargado el Perú por corrupción? ¿Cuántos congresistas no han sacado por corrupción? Y en mi país, Venezuela, no se queda atrás. La corrupción, bueno, altísima, en todos los niveles y todos los estratos sociales. Qué tremenda la corrupción, desde arriba hasta abajo. Es decir, como es la cabeza, es el cuerpo corrompido. Hay mucha corrupción por todos lados. Usted va, el fiscal de tránsito, el policía, en un instituto público, en una taquilla, en una ventanilla, la persona que pide que le dé dinero para hacer un trámite que por obligación tiene que hacerlo porque le pagan su sueldo para hacer el trámite, tiene que dar plata. Vas a cualquier lugar y entonces para sacarte un documento te piden dinero, para tramitarte algo te piden dinero, para hacer una diligencia te piden dinero, para entrar o para salir te piden dinero. O sea, hay una corrupción tremenda. Y la corrupción es algo que es difícil y tenemos que vivir nosotros los creyentes en este mundo corrompido, corrupto, que viene desde la corrupción de Adán. Entonces nosotros tenemos que vivir en este mundo, pero no somos en este mundo.
Porque nosotros, a pesar de que vivimos en el mundo y estamos peleando contra nuestra propia carne y nuestros propios intereses pecaminosos, tenemos a alguien que es un modelo ético de vida, que es Jesucristo. Te quiero mostrar, ya cerrando, un ejemplo de los muchos que hay en la Biblia de integridad. Y un personaje importante que siempre sobresale en este modelo de integridad es José. Veamos la integridad de un soñador, de José. Mira, te voy a leer rápidamente José. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Estaba en otro país. Y siendo un sirviente lo acusaron falsamente de violar a la esposa de Potifar. Lo acusaron. Y lo llevaron a la cárcel. Pero él retuvo su integridad. Él no se dejó seducir por la mujer de Potifar. La mujer quiso acostarse con él y él retuvo su integridad y no lo hizo porque le había dicho su amo, o su amo le dijo a él: tienes libertad para tomar cualquier cosa de mi casa y de mis bienes, pero una cosa me reservo para mí, a mi esposa. Y José tuvo su integridad, fue íntegro delante de su jefe. Sin embargo, la mujer lo blasfemó, lo acusó y lo metieron preso. Dice que lo enviaron a la cárcel, y aún en la cárcel José también tuvo su integridad. Fue tan íntegro que el jefe de la cárcel, cuando lo ponía a hacer oficios, vio que era tan diligente, era una persona tan expedita en lo que hacía, que le dio que fuera el jefe de todos los trabajos internos de la cárcel. O sea, tuvo su integridad en la cárcel. Y si fuera poco, una vez que entonces le interpretó los sueños al copero y al panadero de Faraón, y fue ante Faraón y le interpretó el sueño a Faraón, y lo pusieron como segundo del reino de Egipto, de Faraón, y Josué, a pesar de que lo pusieron como el segundo y le pusieron todos los bienes de Egipto, todas las cosas, todo lo que él quería, lo pusieron de su mano, José retuvo su integridad porque nunca tomó nada, sino siempre guardó todo el trigo, guardó todo eso, ordenó las ciudades, ordenó las personas, para que en esos 7 años de mucha producción de trigo hubiera alimento para los 7 años de sequía. José fue íntegro, es un modelo tremendo de integridad. José es un modelo para nosotros. No importa las cosas que pasen, las injusticias, las falsedades, las acusaciones que hagan, las cosas que hagan contra nosotros, usted retenga y mantenga su integridad. Mantener la integridad en esta vida cotidiana es difícil, con tantas pruebas y adversidades que suceden, pero la integridad se asocia con acciones amparadas en palabras. Es decir, un íntegro es la persona que se conforme a lo que dice. La integridad, amados, hermanos, amigos creyentes, se demuestra. No solo es una teoría, la integridad hay que demostrarla con nuestros hechos, acciones, palabras, con todo lo que hagamos, demostremos la integridad de nuestras vidas. No seamos teóricos con la integridad, tenemos que demostrarla delante de la gente. Es una virtud tal la integridad que se equipara a la sabiduría. ¡Wow! La sabiduría. Fíjense que una persona sabia, que bien, digamos, está sopesada entre las personas. El sabio, la sabiduría de Dios. La integridad se equipara con la sabiduría. ¡Qué tremendo! ¡Qué importante ser íntegro! Entonces, si se equipara con la sabiduría, el que obtiene la integridad y vive en la integridad alcanza la fama de ser una persona digna de honor y de honra. Usted es una persona íntegra y siempre va a ser tenido como una persona digna de honra, de reconocimiento. Entonces es importante porque la integridad es respaldada por Dios mismo. Dios respalda la integridad porque es de una sola persona, de un mismo sentir, de un sí, no, de una cualidad que todo lo cumple, que es una persona que en casa es igual que en la calle, una persona que cumple lo que promete, no habla mal de su prójimo, no mete reproches uno contra el vecino, da un ejemplo, digamos, de lo que es vivir una vida pura como Jesús la vivió, con pureza, con integridad, porque Cristo es nuestro modelo ético de vida. Y entonces, decimos para finalizar, íntegro es aquella persona que reconoce sus errores, sus fallas, sus pecados, pero también pide perdón y enmienda esas fallas y pecados y cambia. Si está haciendo algo que no está delante de Dios bien, usted cambie, pida perdón, arrepiéntase, no lo vuelva a hacer, cambie su manera de pensar, cambie su manera de vivir y sea íntegro en todo lo que haga. Somos perfectibles, nadie es perfecto, perfecto solamente el Señor, solamente Él es perfecto. Como somos perfectibles, perfeccione cada día su vida delante de los hombres, delante de Dios, para que sea íntegro. Entonces, yo te voy a regalar para que tú leas en tu casa el Salmo 26. Es un salmo de David que dice declaración de integridad. Yo deseo que cuando tú leas ese salmo en tu casa,
Salmo 26, tú veas la grandeza de Dios y lo que es una declaración de integridad de un hombre que delante de Dios dijo, es un varón conforme a mi corazón. Y David retuvo su integridad. Dentro de todas las cosas malas, David tuvo problemas, pero él, cuando cometió un error, se arrepentía, iba delante de Dios, y Dios veía el corazón de aquel hombre arrepentido y con deseo de cambiar. Y David no le pudo construir un templo a Dios, pero dejó todo hecho para que Salomón no tuviera que mover nada, sino solamente hacer lo que le mandó hacer. David fue un hombre tan íntegro que hoy se llama el rey David como referencia a Israel. ¡Qué tremendo! Lee ese Salmo 26 en tu casa, medita en la palabra, atesora en tu corazón, ve cómo puedes poner en práctica eso para tu vida y glorifica a Dios. Los hermanos y hermanas, amigos creyentes, vive la vida en integridad, camina con integridad, camina con Jesús. Amén. Oremos. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos estás recordando lo que es vivir una vida en integridad, lo que es caminar con integridad. Señor, es muy importante. Qué tremendo cuando yo vi allí, Señor, que la integridad se equipara a la sabiduría, Señor. Ser sabio ya de por sí es algo importante. Y entonces ser íntegro está a ese nivel, al mismo nivel de la sabiduría, Señor. Por lo cual la integridad es muy importante. Tú dices en Santiago 1.5 que le falte sabiduría a la piedad de Dios, tú la das abundantemente sin reproche y no será nada. Pues, Señor, que nosotros podamos caminar en integridad en nuestras vidas. Muéstranos, Espíritu Santo, en qué estamos fallando, qué estamos haciendo que no está acorde con los principios de integridad que tú deseas para nuestras vidas. Señor, que lo que hemos hablado hoy no sea solamente mera teoría, sino que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Que seamos gente que camine en integridad en todo nuestro quehacer, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con el cumplimiento de nuestras obligaciones, con nuestros impuestos, con todo lo que hagamos, con la obra de nuestras manos. Que todo lo que hagamos sea con integridad, Señor. Que siempre retengamos nuestra integridad, no importa lo que suceda. Que defendamos siempre los principios de la palabra de Dios en la integridad de nuestro corazón, sabiendo, Señor, que tú eres un Dios maravilloso, que tú te glorificas cuando nosotros, Señor, en integridad de corazón, Señor, defendemos, Señor, lo que tú has puesto como principios de mi vida, Señor, de tu palabra. Nos está mostrando que la integridad, Señor, es algo que debemos retener siempre. Y José es un buen modelo, tremendo modelo, pero Jesús es nuestro modelo perfecto, nuestro modelo ético de vida, para vivir una vida íntegra e integral como Jesús la vivió en la tierra. Porque Dios, hecho hombre, nos demostró a nosotros, los seres humanos, que siendo hombre fue tentado en todo pero no pecó. Que Jesucristo, no importa lo que padeció en la tierra, se mantuvo delante de usted para cumplir al 100% la obra encomendada. Lo que se le había encomendado, Jesucristo lo logró al 100%. Siempre mantuvo su integridad. Señor, aunque Satanás vino a tentarlo en el desierto para que convirtiera las piedras en pan, para que blasfemara y dijera que adoraba a Satanás, o para que simplemente se lanzara tentando a Dios, Jesucristo tuvo su integridad, y desde aquel momento que le fue otorgado el poder del Espíritu Santo, Jesucristo hizo bienes sobre la tierra con el poder del Espíritu Santo, y hasta el último momento Jesucristo dijo, consumado es. Porque había rendido su voluntad y había mantenido su integridad hasta el último suspiro de la vida, suspiro de aliento de vida, por lo cual Jesucristo, allí en ese momento, cumpliendo toda ley y toda justicia, Señor, murió. Pero tú, Señor, lo resucitaste, como había dicho en las Escrituras, al tercer día, Señor, en un cuerpo glorificado, y Cristo está sentado a tu diestra. Señor, es nuestro sumo sacerdote, nuestro modelo ético de vida, que como un ser humano pudo hacerlo. Pero cuando nosotros, los seres humanos, también podemos caminar en esa integridad en que Cristo anduvo, Señor, guiado por el Espíritu Santo, de tu mano, Señor, siempre poniendo nuestros ojos en Jesús, en tu palabra, en el reino, Señor, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, Señor. Gracias, Padre, que tú que hayas escuchado esta palabra, Señor, Padre, pueda meditar en ella y manejar su vida, caminar y andar en integridad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, querido amigo, amiga, me dirijo a ti. Si tú no conoces a Jesucristo, yo te invito a que tú puedas realmente reconocer a Jesús. El libro de Romanos, capítulo 10, dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Si tú crees que Dios levantó a Cristo de los muertos y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, tú serás salvo. Con el
tu corazón vas a creer para justicia, pero con la boca lo confesarás para salvación de tu alma. O sea, tú primero tienes que reconocer que Cristo vino como un ser humano, que murió y resucitó. Y después que tú reconozcas eso, decir con tu boca, Jesucristo, tú eres mi Señor. ¿Por qué tenemos que decirlo con nuestra boca? Porque el príncipe de este mundo, Satanás, que es el que maneja a la gente que no conoce a Cristo, él es el Señor de los que no conocen a Cristo. Entonces, la tierra está manejada por ese insignificante ser que se llama Satanás. Él está vencido por Cristo, pero él domina a aquellos que no conocen a Cristo. Por lo cual tenemos que decir, Jesucristo, sé mi Señor, para que cambiemos de Señor. Yo te voy a dejar una oración para que tú la digas, en la cual pides perdón por tus pecados, reconoces que Cristo murió en la cruz por tus pecados y con su sangre te lava tus pecados, que tú te arrepientes y que tú le pides a Jesús que entre en tu corazón, que escriba tu nombre en el libro de la vida, que te selle con el Espíritu Santo y tú le entregas tus cargas y el Padre te adopta como su hijo. ¿Te gustaría hacer esa oración en este momento? Cierra tus ojos y desde tu corazón repite conmigo, inclina tu cabeza y di conmigo: Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Yo sé que te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados, derramando tu sangre. Señor, lávame con tu sangre. Borra mis pecados. Borra mis rebeliones. Límpiame con tu sangre. Señor Jesucristo, yo te abro mi corazón y yo te recibo como mi Señor, como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, séllame con el Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Padre, por haberme adoptado como su hijo. Señor, te entrego mis cargas, mis angustias, mis temores, mis miedos, y a cambio recibo tu vida, tu perdón y tu salvación, y ahora soy adoptado como hijo de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esa oración con fe, creyendo de verdad que en ese momento usted está delante de Dios y Dios escuchó su oración como dice la palabra, usted acaba de pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Usted pasó entonces de ser una criatura a ser un hijo de Dios. Ya usted no es más una criatura y su Señor se llama ahora Jesús de Nazaret. Jesucristo es tu Señor. La Biblia ahora es tu manual de vida y conducta y eres templo y morada del Espíritu Santo. Tus pecados fueron borrados, limpiados. Ya Dios más nunca se va a acordar de ellos, nunca más te va a condenar, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, como hijo o hija de Dios, usted busque la Biblia, léala. Yo leo la Reina Valera de 1960, pero usted busque una Biblia que se hable del Padre y del Espíritu Santo y se honre a Dios. Busque una iglesia donde se predique la palabra, donde el pastor que esté allí, que te va a hablar, así como yo te hablé, el pastor te va a hablar. Es decir, nosotros hablamos de parte de Dios y usted todo escudriñelo por la Biblia. Llévese su Biblia a la congregación para que usted lea que lo que está hablando el pastor allí es la palabra de Dios. Lea la Biblia, congréguese, tenga comunión con sus hermanos y viva una vida de integridad, como dijimos hoy, para que usted vea que es muy satisfactorio vivir una vida con Cristo y una bendición, porque tenemos además la salvación. Y cuando muramos, vamos al reino de los cielos, allá en nuestra casa, en el reino de los cielos, donde Cristo nos ha prometido que es una morada para ti y para mí. Y yo te bendigo y le doy gracias por tu vida en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Cristo dice: amén.